¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este cuarto panel del coloquio Defensa de los Maíces y la Milpa para la Soberanía Alimentaria, convocado por la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, la Asociación de Consumidores Orgánicos, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la Fundación Semillas de Vida, el Grupo de Estudios Ambientales, el Centro de Derechos Humanos Fran Francisco de Vitoria, la Asociación Ambientalista Guerreros Verdes, Vía Orgánica y el Consejo de Visiones. Sean todas y todos bienvenidos a este cuarto panel de 5 de dicho coloquio. En este cuarto panel, titulado Leyes de Libre Comercio frente a Derechos de las y los campesinos, tendremos un panel de lujo. Estará Alberto Arroyo Picart, de la plataforma América Latina Mejor Sin TLCs, Malin Johnson, de la Fundación Semillas de Vida, y David Rivero Fregoso, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y la moderación estará a mi cargo, un servidor, Enrique Pérez, de la NEC. La dinámica de este panel será la siguiente. Cada uno de los 3 ponentes hablará durante 15 minutos y mientras tanto, ustedes podrán escribir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y la panelista y los panelistas responderán puntualmente a sus comentarios y preguntas. Sin más preámbulo, el primer participante de esta tarde es Alberto Arroyo Picart. Él es licenciado en filosofía, maestro en sociología y estudios de doctorado en ciencias sociales. Es investigador recientemente jubilado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Múltiples publicaciones y ponencias, tanto académicas como de divulgación. Dichas obras han sido traducidas en 6 idiomas y han recorrido 23 países de América, el Caribe, Europa y Asia. El libro más reciente de autoría colectiva es 25 años de Tratado de Libre Comercio e Inversión en América Latina, análisis y perspectivas críticas. Es activista desde 1991 y ha participado en la conformación de redes de organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales, de investigación y acción contra los tratados de libre comercio e inversión. Ha participado en una comisión de expertos internacionales convocada por el presidente Correa de Ecuador para hacer una auditoría ciudadana de los tratados bilaterales de inversión y sugerir alternativas. Actualmente colabora en la formación de cuadros con organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales, en diversos temas: Tratado de Libre Comercio e Inversión, metodología para hacer análisis político de coyuntura y análisis de la nueva etapa del capitalismo globalizado. Sin más preámbulo, le damos la palabra al compañero Alberto Arroyo Picart, hasta por 15 minutos. Bienvenido, Alberto, y muchas gracias por participar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Realmente da mucho gusto que nos inviten a estas cosas. Espero que pueda ser útil lo que voy a plantear. Voy a presentar un PowerPoint. Creo que ahí se está viendo ya, ¿o no? Sí, pues muy bien. Yo le llamé a esto ¿por qué surgen y qué son los tratados de libre comercio, ¿no? E inversión. Voy a ser muy telegráfico, porque el tiempo es poco, ¿no? Lo primero es por qué surgen los TLCs. A final de los 80 hubo una reunión de expertos convocada por el presidente de Estados Unidos, en que la pregunta era a estos expertos es si este modelo neoliberal tan benéfico para el gran capital podría sobrevivir si llegaban al poder gobiernos
no amigos, entre comillas. Y la respuesta de todos los expertos era que no. La segunda pregunta que les hizo era, entonces, ¿qué hacemos para mantener el neoliberalismo en el mundo? Y la respuesta fue ir creando una especie de constitución mundial de los derechos del capital. No podrían ser más cínicos. Solo derechos y solo del capital. Y esos son los TLCs y los tratados de protección de inversiones. Es decir, los TLCs son una especie de seguro contra cambios democráticos que impliquen la búsqueda de una nueva estrategia económica, de otro modelo, de otro camino. El primer TLC que se firmó en el mundo, así estrictamente como TLC, hay otro tipo de tratados, fue en 92, se firmó, entró en vigor en 94 y fue México el primero conejito de Indias de este asunto. Después de eso, México ha firmado TLCs o tratados de inversión con otros 50 países, más de 50 países, porque todos los días se agrega alguien, ¿no? La estrategia les había funcionado bastante bien a nivel mundial y sobre todo América Latina hasta mediados de los 2000, en que surgen nuevos gobiernos que buscan caminos distintos, ¿no? Los llamados gobiernos progresistas en el cono sur. Después de esta, digamos, impasse que tuvieron esta ampliación de los tratados, pues todos sabemos lo que ha pasado en estos gobiernos progresistas con los cambios de gobierno, no porque los anteriores fueron estrictamente revolucionarios, pero bueno, tenía otra postura y se vuelve a la carga con la firma de TLCs. Ahorita en América Latina ya firmó Ecuador con Europa y negocia uno con Estados Unidos. El Mercosur está negociando con Europa un TLC y Brasil está además buscando que Estados Unidos le haga el favor de firmar un TLC con Brasil. Bueno, esto es, digamos, el origen de los TLCs. ¿Qué son los TLCs? Lo primero que hay que dejar claro es que no son solo de comercio. Te tratan muchísimos otros temas y los capítulos que estrictamente son de comercio son 2 o 3 de 20 y tantos capítulos que tienen esos tratados, ¿no? El fondo de los TLCs es un catálogo de derechos del capital de los inversionistas, que de eso voy a hablar más adelante. Los TLCs son una ley supranacional en los hechos, por encima de las constituciones de los países. Legalmente no están encima de las constituciones de los países, pero en la práctica sí. ¿Por qué? Porque cualquier controversia, cualquier diferendo entre un país y los inversionistas extranjeros no se dirime según las leyes nacionales, ni se dirime en tribunales nacionales. Se dirime en arbitraje, que no son estrictamente jueces, sino árbitros, y la ley aplicable es el texto del tratado. O sea, un árbitro no va a decir si es bueno o es malo, si es justo o es injusto lo que está demandando una empresa, sino lo único que va a decir como árbitro es si lo que tú firmaste en los tratados le da ese derecho o no. Y por eso la única ley en el fondo aplicable es el texto del tratado, y por eso digo que están en los hechos por encima de la Constitución. En el fondo de todo esto es un seguro, los tratados, por eso decía al principio cómo se originaron. En el fondo es un seguro contra cambios democráticos en los países. Si llega a un país que trata de seguir un camino distinto a lo que es el poder económico mundial, va a estar limitado como una camisa de fuerza por lo que firmó, ¿no? México ha sufrido, por lo menos que se conocen ahorita, porque no todas son públicas, 33 demandas internacionales en el marco del TLC con Estados Unidos. Se ha filtrado que están preparando varias demandas por las medidas que ha tomado López Obrador,
pero todavía no hay ninguna demanda formal. Veremos cómo se defiende el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero bueno, de que van a venir demandas seguramente, ¿no? Bueno, yo quisiera centrarme, porque no hay mucho tiempo, en tratar de presentarlas a ustedes como el catálogo de derechos, solo algunos, lo que consideré más importante, de derechos que adquieren las transnacionales con un país que tiene TLC. El primer derecho es ser, bueno, es que esto se supone que iba a ir apareciendo poco a poco cada uno, pero ya aquí en Zoom ya no me da esto. Bueno, el primer derecho es ser tratados como si fueran nacionales, como si fueran del país. O sea, no se puede hacer ninguna limitación a un inversionista extranjero si no la haces también a los inversionistas nacionales. O sea, es lo que se llama en los tratados trato de nacional. O sea, no puedes tener legislación específica para limitar la actuación o los derechos o la política de las empresas. Una vez que entraron, van a ser tratados igualito que si fueran mexicanos. El segundo derecho que adquieren es lo que se llama técnicamente el derecho a ser la nación más favorecida. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo le di alguna concesión a cualquier empresa de cualquier otro país con el que se tiene TLCs, se lo tienes que dar automáticamente a todos los demás. Es decir, tienes que tratar como el mejor de tus amigos a la inversión extranjera. Esto es especialmente grave porque impide el proceso de integración sur-sur, el proceso de integración latinoamericana. Entre países iguales, entre países similares, nos podemos hacer concesiones, digamos, a cambio de otra concesión del otro lado, o incluso concesiones unilaterales porque es un país menos desarrollado. Un ejemplo de eso fue el famoso pacto con Centroamérica, el pacto de San José, después de la guerra, en que México le vendía petróleo en condiciones absolutamente maravillosas, ¿no? 5 años de gracia sin pagar, y después lo que usaras en política social lo descontabas de la deuda. O sea, prácticamente le estaba regalando el petróleo a Centroamérica, la mitad México, la mitad Venezuela. Expresamente en el primer TLC se excluyó esto del tratado. Eso era previo y por tanto no le tengo que tratar igual. Si no se hubiera puesto esa cláusula en el TLC como excepción, México hubiera tenido que vender el petróleo bajo esas condiciones a Estados Unidos. Esto es lo que significa el derecho a ser tratado como la nación más favorecida. El tercero es que no se le pueden poner requisitos de desempeño al inversionista. En México antiguamente, ustedes recordarán, México autorizaba inversión por inversión y les ponía requisitos. Por ejemplo, cuando llegaron las automotrices, se dijo, perfecto, venga usted y ponga aquí su planta para armar el carro, pero tiene que comprar un porcentaje de las piezas en el país, se pueden hacer en el país. Si no cumple el porcentaje, no puede usted hacer el carro aquí. Si por alguna razón usted considera que no existe quien le surta esas piezas, bueno, usted inversionista extranjero ponga la fábrica, pero ponen en México y aquí se produce que por lo menos son empleos mexicanos. Pero ahora no se le puede poner ningún requisito de desempeño, ningún requisito, decir, te acepto la inversión si haces esto, esto y esto. Si inviertes en tal zona del país, si inviertes en tal zona del país o cualquier otro requisito. Bueno, pues voy más rápido. El derecho a ser compensados ante cualquier medida gubernamental que consideren que disminuye la ganancia que esperaban. O sea, si ellos calcularon cuando hicieron su cálculo para invertir en el país que iban a ganar X cantidad de dinero y no por una medida gubernamental, ellos disminuyen su ganancia, lo consideran
expropiación de la ganancia y hay que pagarla como cualquier expropiación. Quinto, impiden promulgar legislación que afecte los derechos o beneficios que son concedidos por el TLC. O sea, no puedes hacer leyes posteriores para limitar lo que le dicta el TLC. Tiene el derecho, incluso en el TEMEC, en el nuevo tratado con Estados Unidos, el derecho de impugnar legislaciones nacionales que consideren que son contrarias a las concesiones que consiguieron en el TEMEC, ¿no? Incluso se dice, aunque eso no está en un lenguaje vinculante, se dice que antes de promulgar la ley, incluso antes de mandarla al Congreso, se las den a conocer para que hagan sus observaciones. Es decir, para que digan que sí y que no. Sexto, blinda las reformas estructurales, ya que impide revertir reformas que abrieron sectores a la intervención extranjera. Si ya las abriste, no la puedes volver a cerrar. Le hace petróleo, electricidad, todo lo que te abrió en la etapa de las reformas, llamadas reformas estructurales. Séptimo, somete a las empresas públicas a comportarse como si fueran privadas, es decir, con criterios de ganancia, con criterio comercial, que las empresas públicas se supone que están para el desarrollo nacional, no para hacer ganancia como empresa. Octavo, son 9 nomás de las que voy a hablar, protección aún después de romper con dichos tratados. Uno se puede salir del tratado cuando uno quiera, basta que uno avise y tiene vigencia 6 meses más después de que avises, pero para los inversionistas eso tiene valor, depende de un tratado y de otro, entre 10 y 15 años posterior a que yo me salgo del tratado. O sea, si yo me salgo del tratado, eso tiene vigencia por 10 o por 15 años, según lo que diga cada uno de los tratados. 9, y última, revierten en realidad el derecho internacional que, sí, el derecho internacional que pone a los derechos humanos por encima de cualquier otro derecho. Así es el sistema internacional. Pero aquí esto se revierte por una trampa. Como los derechos de los inversionistas se dirimen en paneles de arbitraje, lo que se llama derecho fuerte, y tienen mecanismos para obligar a que cumplan la sentencia, y los derechos humanos, como todos sabemos, aunque se ha ido avanzando en esto, son difícilmente sancionables o reparables, ¿no? No digo que no sean, los derechos humanos son derechos, pero para que logres que la violación de los derechos humanos llegue a sentencias y a revertir, es un proceso larguísimo, en cambio de ellos es instantáneo. Bueno, aquí lo dejo. Gracias, y con las preguntas espero que se pueda profundizar o aclarar un poco más lo que haya sido tan telegráfico. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Nos das un panorama general, corto, porque siempre, no te oigo, Enrique. Siempre en estos eventos, pues el tiempo es un enemigo, pero nos das un panorama general de cómo surgen los tratados comerciales e internacionales, y sobre todo pones en el centro del debate de esta conversación que desafortunadamente estos tratados comerciales están por encima de los derechos de la gente, de los países y de la soberanía nacional. Esperemos que con las preguntas, con los comentarios que haga el público, se puedan profundizar más los temas, y aprovecho para recordarles que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a través de la plataforma de Facebook Live de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y de las organizaciones convocantes. Bien, nuevamente muchas gracias, Alberto, por tu excelente participación. A continuación, le daremos la palabra
a la compañera Malin Johnson. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2012. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM entre 2015 y 2017. A partir de agosto de 2017 hasta la fecha, es colaboradora de la Fundación Semillas de Vida, de la cual es coordinadora desde agosto de 2019. Ha sido profesora en cuestiones de la problemática rural y de derechos humanos en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2013. Y trabaja múltiples temas relacionados a la situación socioeconómica de las y los campesinos, de las y los productores de maíz, su agrobiodiversidad dentro del contexto del modelo neoliberal. Ha publicado diversos artículos científicos y diversos capítulos de diferentes libros. Hasta por 15 minutos, Malin, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Adelante. Muchísimas gracias Enrique, y pues muchísimas gracias por la invitación a este panel, pues sí, como dijiste, de lujo. Es un honor realmente participar aquí y pues poder presentar un poco más particular. Ya Alberto nos dio un panorama general de los tratados de libre comercio y lo que implican, y ahora vamos a ver un poco más en particular lo que implica para la producción campesina, para las y los campesinos, en particular del maíz. Perdón, si está, ahí está. Ahora sí, empezamos. Entonces, bueno. Y también, solamente para como un paréntesis para empezar, ya, pues sí, soy de origen sueco, pero ya soy naturalizada, soy sueca mexicana y ya llevo 11 años aquí en México trabajando el tema del maíz, solamente para que nos quedamos esa duda que a veces queda un poco en la cabeza. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es primero el contexto, ¿no? El contexto que ya mencionó Alberto, pero un poco más en particular lo que nosotros lo vemos como lo más que está afectando a los y las campesinos. Y bueno, 27 años de libre comercio, entre comillas, porque podemos preguntarnos qué tan libre es, riesgos, contradicciones sobre los OGMs, los organismos genéticamente modificados, la privatización de las semillas y pues un poco de propuestas. Entonces, el contexto dentro de lo que estamos viendo ahora, primero tenemos un modelo agroalimentario dominante que está basado en el paquete tecnológico, es decir, es un modelo agroalimentario que se basa en una producción a gran escala intensiva de monocultivos que pues tiene sus orígenes sobre todo en Estados Unidos y se ha ido implementando e imponiendo en el resto del mundo, y es pues un modelo que realmente pone en riesgo pues muchas de las especies y plantas que conocemos. Lo que ya estaba diciendo Alberto es que tenemos comercio e inversión extranjera ante todo, ¿no? Entonces ese es un poco lo que estaba diciendo Alberto, con los derechos de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos de los pueblos y del medio ambiente. Ahí agrego también este aspecto, ¿no? Todo lo económico pues, por encima de los pueblos. Pero ya, pues ya lo tocamos un poco ese tema. Entonces, pues ya este año cumplimos 27 años de libre comercio, y lo vemos en la producción agrícola, en el sistema agroalimentario en México, que estamos importando una tercera parte del maíz que consumimos en el país. Es un maíz, es muy importante pues subrayarlo, que es un maíz, como vemos en la imagen, en la foto, es un maíz amarillo, principalmente amarillo. De hecho, son 17 millones de toneladas en total, y 16 de esos son amarillo, pues 1 millón de toneladas sí es blanco. Pero ese amarillo yo podría decir que sí es transgénico, porque sí se han hecho estudios que muestran que más del 90% de todo el maíz que está sembrado en Estados Unidos es transgénico, entonces lo más probable que sí. Entonces es un maíz que está totalmente diferente del maíz nativo que tenemos aquí, es un maíz pues, homogéneo.
cada semilla es lo mismo. Bueno, lo hemos visto mucho más a profundidad antes. También 80% del arroz y del trigo estamos importando. Digamos que estamos realmente afectados de este modelo agroalimentario basado en el paquete tecnológico que viene Estados Unidos imponiéndonos desde hace mucho tiempo y ha abierto nuestro mercado para estos productos básicos. Entonces es una dependencia alimentaria en los granos básicos bastante amplio. Sin embargo, por el otro lado, con el Telecán, también hemos incrementado muchísimo la exportación de productos, pues un poco más valor agregado, pero con trabajo intensivo, con pues muchos químicos y también el paquete tecnológico de aguacates. Somos el principal exportador en el mundo de aguacates, de jitomates, pues de limones, de calabazas, de chiles y el segundo después de China, de hortalizas. Entonces, imagínense. Y pues nuestro comercio es principalmente ¿con quién? Pues con Estados Unidos, ¿no? Entonces, es realmente una dependencia también en ese sentido. Pero esa producción agroalimentaria que tenemos para la exportación realmente está basado en una sobreexplotación de la mano de obra y del medio ambiente. Estamos hablando de, pues por ejemplo, en Michoacán se ha tenido que talar muchísimos árboles para poder sembrar el aguacate y también pues tenemos toda la producción agrícola que requiere trabajo de jornaleros que están muy subpagados y viven en condiciones horribles. Vimos, lo pudimos leer en las noticias hace, ¿qué fue? En 2015, en el caso de San Quintín, cuando realmente hicieron una huelga y empezaron a protestar sobre esas condiciones, pero esas condiciones siguen y sigue esa sobreexplotación de la mano de obra, es nada que se ha cambiado y nada que se ha solucionado todavía. Entonces creo que veamos un poco los riesgos vistos a partir de la agrobiodiversidad de maíces en manos campesinas. Pues precios pagados muy bajos. Con este maíz amarillo transgénico importado se ha hecho también paralelamente una desregularización del mercado nacional de los precios, pues bueno, a partir de los años 90 no han tenido precios de garantía. Ahora con Segalmex se ha implementado un poquito otra vez los precios de garantía, pero en general los precios están muy bajos, ni están cubriendo los costos de producción, pues de la mano de obra ni hablar, ¿no? Pero sí, realmente si están pagando ahora 5 o 6 pesos por el kilo del maíz, pues nada que puede cubrir y puede ser el único ingreso para los y las campesinas. Entonces, es una producción altamente destructiva que se está promoviendo con ese tipo de acuerdos. Tenemos la contaminación de los transgénicos. La primera vez que se encontró aquí en México maíces nativos contaminados de los transgénicos fue en Oaxaca, 2001. Y ese, pues, ¿qué nos dice, no? Pues a partir del Tratado de Libre Comercio estamos importando mucho maíz amarillo transgénico, pero se supone que se supone que nos está sembrando en el país, entonces en todas formas está contaminando nuestros maíces y sí es un alto riesgo para la agrobiodiversidad del país. Pues aquí, entonces, por esa contaminación está amenazado la agrobiodiversidad del maíz. Eso implica que nuestra cultura alimentaria, nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad está amenazado. Pues se ha registrado 700 diferentes platillos preparados a partir del maíz, entonces pues ese realmente es parte de nuestra cultura. Pues ¿quién puede comer un pozole rico en el 15 de septiembre sin el maíz cacao simple? Pues yo, bueno, digo, no siempre es un maíz cacao simple exactamente en todo el país, pero sí un maíz es esos ricos anchos que se explota cuando los estamos cociendo. Entonces, también nuestra alimentación hoy y en el futuro está en riesgo. Aquí quiero que veamos un poquito también unas de las contradicciones en cuales vivimos como resultado de ese tipo de tratados, pero también pues en cierta forma de las contradicciones con las políticas públicas sobre los organismos genéticamente modificados, porque es algo que necesitamos ver y cómo vamos a solucionarlo, ¿no? Porque realmente, por un lado,
sí, ya lo sabemos y lo escuchamos hace 1 o 2 semanas en los paneles aquí en el coloquio, que tenemos el decreto presidencial en contra del glifosato y también que gradualmente vamos a eliminar el uso de los transgénicos. Digamos, aquí es uno de los puntos importantes. Bueno, ahí dice, ¿no? Revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el maíz, para el uso de granos de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las y los mexicanos. Entonces vemos, pues este tipo de maíz que estamos importando, se supone que es amarillo, se supone que es para forraje y para la industria de alimentos, pero realmente se ha encontrado que está contaminado nuestras tortillas con los transgenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para llegar a ese punto, pues necesitamos dejar de importar el maíz transgénico, diría yo, porque si no va a ser imposible que vamos a garantizar que tengamos una alimentación sin transgénicos. Entonces realmente necesitamos empezar a ver y fomentar la producción de los maíces nativos para poder dejar esa importación. Por el otro lado, que también hay que ver, pues, a qué va ese maíz. Y realmente el maíz amarillo es algo que debemos consumir tanto como lo estamos consumiendo. Es parte de todo los alimentos procesados, es parte de toda una alimentación, pues, digamos que es muy mala para la salud, que nos ha causado que tenemos más del 60% de la población adulta con obesidad y sobrepeso, y además una tercera parte de los niños con diabetes, etc. Y ya vemos desafortunadamente, muchas gracias, las consecuencias ahora durante la pandemia. Entonces, no solamente es una cuestión. El maíz nativo es como el eje, ¿no? El eje de la milpa, el eje de la sociedad mexicana, pero también es un símbolo de todo lo demás que viene con ese. Toda la milpa, toda la alimentación que necesitamos cambiar totalmente el modelo agroalimentario a algo muy diferente de lo que estamos viendo hoy. Y pues sí, ya como todos que están escuchando saben, porque lo hemos tratado aquí, llevamos 7 años con la demanda colectiva en contra del maíz transgénico, y pues ahí sigue la moratoria contra los maíces transgénicos. Ese es por un lado, ¿no? Pero aquí viene una de las contradicciones, además de la importación de los maíces transgénicos. Pues en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio número 2, como lo llamamos a veces, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pues quitaron la palabra de libre comercio, ¿verdad? Porque ya tiene una connotación un poco negativa, entonces si lo quitamos, pues ya salvamos la situación. También, como estaba diciendo Alberto, que el comercio, pues, aunque yo lo viera como uno de los ejes, porque aunque son 3 capítulos de más de 20, son 3 capítulos, es bastante, y después vienen las inversiones y todo lo demás, pero sí son uno de los ejes de ese acuerdo. Entonces, bueno, ya me desvié un poquito, pero aquí dice en el artículo 3.14 que confirman la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola. Y aquí estamos hablando sobre los transgénicos, obviamente. Entonces, de esas demandas que estaba hablando Alberto hace un rato, pues esperemos que no lleguen, pero quiero poner luz en y ilustrar que sí hay un riesgo, porque sí lo que está haciendo el TEMEC es fomentar la autorización de productos de biotecnología agrícola, y no es nada menos, como decía Alberto, que es la ley supranacional, ¿no? Entonces ahí pues puede ser que entramos en conflictos, y sí, realmente si realmente vamos a prohibir los transgénicos en México, el maíz transgénico, pues va a ser a eso lo que estábamos apuntalando con el decreto. Entonces, sí vamos a tener que concentrarnos muchísimo en incrementar nuestra propia producción del maíz. Entonces, pues, se puede ser que Alberto nos puede contestar, ¿no? Se puede ocupar esto como una argumentación de que obstaculiza el comercio. Si nosotros aquí no estamos otorgando permisos para la siembra del maíz transgénico, Estados Unidos Estados Unidos, me parece, nos podría demandar en estos tribunales supranacionales. Entonces, pues ahora me estaba acabando el tiempo y
quiero que ya estamos llegando al tema más importante, porque aquí vemos una de las amenazas más grandes en contra de nuestra agrobiodiversidad de los maíces. Es la privatización de las semillas. Esos derechos que se está poniendo por encima de los pueblos y el medio ambiente, también en el TEMEC y también el Tratado Transpacífico, nos hemos comprometido de ratificar UPOV 91. Y en corto, eso implica una privatización de las semillas. Y bueno, vamos a ver, en el mercado internacional de las semillas hay una super concentración de las semillas. Monsanto Bayer es el dueño de entre 20 y 30% de todas las semillas en el mundo. Y ese es el mercado que se quiere implementar en México a través de volver las semillas una propiedad intelectual, que significa que se garantiza los derechos del obtentor. Cuando yo digo obtentor, desafortunadamente no estamos hablando sobre las y los campesinos que nos han dado y nos han, pues, atrás 330 generaciones de productores, de campesinos de maíz, nos han dado el maíz como lo conocemos hoy, pero realmente no estamos protegiendo a sus derechos. Aquí en el UPOV 91 solamente estamos protegiendo los derechos de las transnacionales, bueno, también instituciones públicas, pero los que se supone que quieren patentar las semillas y decir que esa es mi semilla para poder venderlo, revenderlo, y realmente aquí es súper importante. Bueno, lo que se quiere hacer a nivel nacional para implementar esa privatización de las semillas es reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales para implementar esos derechos. Entonces, lo que eso implica es una apropiación de las semillas por parte de las empresas. Y realmente, no solamente las semillas, sino van a ser los dueños de la cosecha, y los campesinos no van a poder ni guardar las semillas ni intercambiar las semillas. Entonces estamos hablando sobre en la propuesta que tenían en la iniciativa de la reforma de la ley de variedades vegetales, había una quema de cosechas y cárceles para guardar e intercambiar las semillas. Eso significa despojar y robar las semillas de los campesinos, y estamos criminalizando a las y los campesinos por hacer algo que nos han dado el maíz y los otros más de 100 especies que están domesticados aquí. Por el momento lo hemos logrado parar, pero sí van a venir muchas más propuestas iniciativas para hacer ese cambio, porque está parte del TEMEC. Entonces, ese tema es algo que queremos profundizar en las preguntas. Entonces, aquí queremos que hagan más preguntas sobre el tema para poder darle más la importancia que realmente tiene. Solamente acabo con eso: proteger el maíz nativo en manos campesinas, apoyar y fomentar la producción campesina de maíces nativos en milpa. Esa es la solución y es la propuesta que estamos dando. Muchísimas gracias y perdón por pasar el tiempo. Entonces, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Marlene, por tu excelente participación, y que hila muy bien con lo comentado anteriormente por Alberto respecto a que los tratados internacionales, los tratados comerciales, tienen de todo menos realmente el objetivo de ser tratados que faciliten el comercio. Es violentar los derechos de la gente, de los pueblos, y el sector campesino, el de la agricultura campesina e indígena, ha sido sin duda, como lo mencionaste en tu exposición, uno de los sectores más afectados por estos tratados comerciales. Y en particular en México, pues tenemos desde 1994 el Telecán, y posteriormente ahora recientemente el TEMEC. Y efectivamente pues es el violentar los derechos de la gente, de los campesinos, de los productores, y apoderarse y despojar de sus por las transnacionales las semillas y sus bienes, sus conocimientos, bajo el pretexto de libre comercio. Muchas gracias por tu participación, Malin, y les recordamos a todas y a todos que pueden hacer
sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas a través del Facebook de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y de las organizaciones convocantes para avanzar en este diálogo que iniciamos con este coloquio en los diferentes paneles que hemos tenido. Para finalizar esta primera etapa de este panel, tenemos la presencia del compañero David Rivero Fragoso. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en derechos humanos con enfoque de género, derechos sociales y colectivos. Ha trabajado en la defensa de los derechos colectivos contra la siembra de maíz transgénico en México, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en investigaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente es asistente de investigación en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Bienvenido, David, y hasta por 15 minutos. Muchas gracias por tu participación. Adelante. Gracias, Enrique, gracias por la invitación. La verdad es que las dos ponencias que me precedieron son bastante interesantes. Y bueno, yo hablaré sobre dos puntos principalmente. Una primera parte sería bastante teórica, que va a abarcar precisamente sobre qué es el extractivismo actualmente, o estas nuevas formas de extractivismo, también llamadas neoextractivismo, que me voy a centrar principalmente en la extracción de recursos genéticos y de conocimientos ancestrales, y que se han ido legitimando a través de, que es lo que se va a hacer la segunda parte, se han ido legitimando a través de la legalización de estas prácticas gracias a tratados internacionales y a leyes nacionales. Tratados internacionales como el UPOV 91, que es el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que justo lo mencionaba ahorita Alberto Arroyo. Los tratados de libre comercio se caracterizan mucho porque protegen derechos de capital, pero no todos los tratados comerciales internacionales le van a llamar mi derecho de capital. En el caso de los derechos de obtentor, le llaman derechos de obtentor o derechos de patente, que en realidad es una patente sobre organismos vivos, que no es lo mismo que un derecho humano, por ejemplo. El problema es que aquí hacen un juego verbal muy peligroso, porque en este juego verbal pueden llegar incluso a querer asemejar un derecho de capital con un derecho humano, lo cual para mí me parece que son incompatibles. También hay otros tratados como el tratado del Protocolo de Nagoya, que al final también es un tratado y que viene del CDB, que es el Convenio de Diversidad Biológica, y leyes nacionales como la Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley Federal de Protección, Certificación y Comercio de Semillas, que son dos leyes que contribuyen a la privatización de los recursos genéticos y de los conocimientos ancestrales. Bueno, primero, ¿qué es el neoextractivismo o qué es esta forma de extracción de recursos genéticos? Es una forma de despojo, sobre todo a las comunidades originarias, a los pueblos originarios, comunidades indígenas, las cuales han ido aprendiendo a través de la convivencia de estas comunidades por siglos, incluso antes de la colonia en épocas precolombinas, a relacionarse de forma simbiótica con la naturaleza. Han logrado adaptar sus formas culturales con la naturaleza, de tal forma que no generan daños al medio ambiente y aprovechan los beneficios que también les da la naturaleza, de una forma sustentable que puede mantenerse de generación en generación en generación. Estas comunidades aprovechan la diversidad de los ecosistemas en los que se encuentran. Hay países como México, que es uno de los países megadiversos, y sobre todo esta forma de extracción de recursos genéticos se caracteriza mucho por realizarse en países megadiversos como México, China, India, Perú, Colombia, que son países con una gran cantidad de diversidad. De hecho, teóricos, por ejemplo, como Boaventura, dirán que esta forma de extracción es como la nueva forma de extracción del siglo XXI, en donde, como ya se extrajo petróleo, se extrajeron minerales, se extrae ahora agua, aire muy pronto, ya lo único que queda de los países del sur, por ejemplo, es la diversidad, la megadiversidad que no tienen los países del norte desarrollado.
Entonces, ahora lo que la estrategia va mucho a obtener estos recursos que no han sido explotados aún. Muchos de estos recursos y de los conocimientos ancestrales se han logrado gracias a la domesticación, que es una forma en donde las comunidades han logrado una comprensión y adaptación de su cultura con la naturaleza. Gracias a ella, las comunidades han logrado crear, por ejemplo, el maíz, que si ven a su pariente silvestre no sería lo que es ahora el maíz. Incluso cuando llegan los españoles a América, el maíz que había en ese momento no es el mismo de ahora. Otras plantas como la nochebuena, el cempasúchil, la papaya, el amaranto, la dalia, son plantas que se han ido domesticando gracias a las comunidades originarias y que además no solamente las han ido domesticando, han aprendido a utilizarla, han aprendido a cómo sacar el mayor provecho. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, se ha encontrado que pues, en algunas culturas en la Nochebuena se utiliza para producir leche en las mujeres que acaban de gestar, que tiene este problema, gracias a que tiene un componente que se llama galactógeno, que ayuda mucho a que las mujeres puedan producir leche. Este conocimiento que han logrado las comunidades con estas prácticas de neuroactivismo, lo que permite es que ahora las empresas pueden venir y pueden extraer la planta y llevársela para investigar, sacar la secuencia o el genoma, bueno, la secuencia digital. ¿Qué es esto de la secuencia digital? La secuencia digital quiere decir que las universidades, los centros de investigación van a un lugar, recogen una planta que ya ni siquiera requieren llevársela. En ese momento pueden hacer con un estudio PCR o con algún otro estudio, pueden sacar un mapeo genético de la planta y con eso sacar la secuencia digital y ver cuáles son los componentes de la planta y así obtener el componente que a ellos les interesa, ya, sin tener ni siquiera que consultar a las comunidades, que ese es uno de los graves peligros. Yo creo que, o sea, suena como muy ciencia ficción esto, ya ni siquiera tienen que enterar a las comunidades indígenas, a las comunidades originarias, los pueblos campesinos o cualquiera que se les asemeje para poder realizar todos estos procedimientos. Y al final obtienen por ejemplo, en el caso de la Nochebuena, obtienen el galactógeno, lo extraen, ya ni siquiera tienen que llevarse la planta ni la semilla, solamente saber cuál es la composición del galactógeno y replicarlo a través de biología sintética, que no requeriría ya ni siquiera de un organismo vivo, y pueden hacerlo en otro país, ya ni siquiera tendrán que hacerlo aquí en México, y no tendrán que consultar a nadie para hacerlo. Este código genético o esta secuencia digital de la que tanto les hablo es fundamental para combatir el cambio climático, combatir la contaminación, porque en ella hay un libro de historia. Ahí está toda la historia de la especie que ha sobrevivido a inundaciones, ha sobrevivido sequías, ha sobrevivido incendios, han sobrevivido plagas. Y esta información es de vital importancia para las empresas, porque aquí, si la empresa logra descifrar, por ejemplo, la resistencia a la sequía, la resistencia a la humedad, la resistencia a ciertos insectos, eso lo puede vender y lo puede replicar en otras especies, de tal forma que le va a generar muchísimas ganancias a las empresas y a las comunidades que lograron desarrollar esta planta gracias al prueba y al ensayo y error del mejoramiento de semillas. No se les daría absolutamente nada. Bueno, esa es la parte teórica. En la parte legal, tenemos estos tratados, que es, por ejemplo, el UPOV y la Ley Federal de Variedades Vegetales, que son muy similares, pero al final la Ley Federal de Variedades Vegetales se va más allá de lo que va el UPOV. O sea, se reinventan. Como ya lo había dicho justamente Malin, el Tratado de Libre Comercio, bueno, el TMEC, que entró en vigor el año pasado, y el TPP, que entró en vigor, si no me equivoco, hace 2 años y medio aproximadamente, ambos, al momento en que México firmó el tratado, México se obligó a adherirse al UPOV 91, que nosotros ya estábamos en el UPOV, o sea, nosotros estamos en el UPOV 73, si no me equivoco, 71, o 76, ahorita no tengo la fecha exacta, en donde en este tratado, la ventaja de este tratado es que te permite que al menos las especies que son originarias de México
o sea, los que tienen centro de origen y que se domesticaron en México, no entren dentro de la protección que tiene el tratado. Hay que tener cuidado porque es protección del derecho de obtentor, no protección a la biodiversidad, no es protección a la diversidad genética, no la protección a las comunidades indígenas, sino protección a los capitales, a los grandes capitales principalmente. Esa es la protección de la que hablan estos tratados. El UPOV 91, así como la Ley Federal de Variedades Vegetales, entre las primeras cuestiones que hacen es que, por ejemplo, legitiman la biopiratería. Por lo general ellos suelen decir que protegen contra la biopiratería. Lo que quiere decir, ellos manejan como biopiratería ese que copien y peguen las patentes. En nuestro caso no nos referimos a eso, sino a que ellos llaman descubrimiento algo que no es un descubrimiento, sino que es algo que se sabía y que se venía manejando por las comunidades, pero como no eran conocidas por Occidente, ellos las patentan como suyas y no dan los beneficios ni comparten nada de las ganancias, que también no sabemos si en verdad las comunidades quisieran utilizar esas ganancias que generan las grandes empresas o los grandes capitales. También esta ley, por ejemplo, se caracteriza por un uso excesivo de la confidencialidad. O sea, prácticamente todos los procedimientos que se llevan dentro de la ley son confidenciales. Esto abre la puerta a que haya un abuso en la confidencialidad y que además se promueva la corrupción, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Y para mí, que me parece que es lo más grave, es prohíbe las prácticas agroculturales, prácticas como el intercambio de semillas, prácticas como la guarda y custodia de las semillas y la selección de semillas. Estos tres procesos son fundamentales para mantener la diversidad de las plantas, sobre todo de plantas como por ejemplo el maíz, que de hecho no podría sobrevivir sin el ser humano, y que además buscan la homogeneización de todas las semillas. Bien lo decía Malin, nosotros importamos prácticamente en una tercera parte del maíz que consumimos. Y toda la totalidad de ese maíz que importamos es maíz amarillo. Un maíz que se caracteriza por ser alto en almidones, o sea, es de engorda y que se utiliza principalmente para el ganado. Lo que se busca es que, como en todo el mundo solamente el maíz se utiliza para engorde, para biocombustible principalmente, no para alimentación, lo que se busca es que todo el maíz sea, por ejemplo, amarillo, que es el de mayor rendimiento para el capital, no para el medio ambiente ni para las comunidades. Entonces lo que buscan es homogeneizar todas las semillas, como si todas fueran iguales, lo cual eso es totalmente vulneratorio o dañino para la diversidad. Y eso está plasmado también en la ley, en la que decía la ley de certificación de semillas, que es muy peligroso. No podemos contribuir a la homogenización de las semillas. Creo que tenemos que entender y aprender de la diversidad. Y estos tratados y estas leyes no lo entienden de esa forma. Otra cosa que también tiene la ley de variedades vegetales y que va más allá del UPOV es el tema de las penas. Criminaliza a las comunidades, pone penas millonarias que las comunidades no podían pagar, entonces tienen que pagar con cárcel. Y además, hay entre las otras penas que no son económicas, no directamente, está la destrucción, por ejemplo, de todos los campos de cultivo, la destrucción de sus herramientas, y eso los dejaría en una mayor vulnerabilidad. Hay un tratado que parecía que fue a ser la solución, que es el Tratado de Nagoya, que también bueno, el Protocolo de Nagoya, que busca la protección de la participación justa y equitativa de las comunidades que crearon estos organismos, el acceso a los recursos genéticos, que en pocas palabras legitima el acceso a los recursos genéticos, prácticamente legitima la biopiratería. Hay parte de la sociedad que dicen que esto es malo, otros dicen que no. En mi opinión, desafortunadamente creo que era necesario, un tratado de Nagoya era necesario. Hasta antes de Nagoya no existía una regulación de cómo tenían que manejarse los recursos genéticos de los países diversos o que tienen mucha diversidad o megadiversidad. Esto permitía que los estados desarrollados o con mucha tecnología pudieran abusar y extraer recursos genéticos sin regulación alguna, sin tener que dar parte de esos beneficios. Actualmente ya lo permiten. Bueno, este tratado intenta hacer eso. Pero el problema de este tratado es que si un estado no es parte, no está obligado, y
¿qué creen? Los principales países que extraen recursos genéticos de otros de los países del sur no son parte del Tratado de Nagoya, bueno, del protocolo de Nagoya, como Estados Unidos, que es uno de los principales extractores de recursos genéticos, así como sus universidades, y no son parte de eso. Entonces no están obligados por esto y parecía que no tienen que cumplir con ninguna regla. Esto justo, creo que Alberto lo decía, la desigualdad de los países grandes, la desigualdad de los países poderosos, en donde al intervenir con los países menos desarrollados o con menor poder, influyen de tal forma que, o sea, ni siquiera tienen que ser parte de ese tratado y pueden extraer recursos sin ninguna consecuencia para ellos. Así pareciera. Quería ponerles un ejemplo sobre el tema del maíz solotón, pero pues ya estoy a punto de terminar. Ya solo para concluir, no todo está perdido. Creo que hay alternativas, hay soluciones. Una, y la más sencilla, es que nosotros podemos combatir a las empresas a través de nuestro consumo. O sea, como consumidores nosotros tenemos el poder que, o sea, el consumo es un acto también político, tenemos que entender eso. Y cada cosa que nosotros compramos, vendemos, regalamos, robamos, es un acto político. Y tenemos que entender eso de que la forma en cómo vamos a afectar a las grandes empresas, si queremos comprarles a determinadas empresas o no comprarles. Y la otra, ya para cerrar, es la colisión que hay entre los derechos de capital que mencionaba Alberto y la colisión con derechos humanos. Esta es una colisión que es muy, muy, muy fuerte y yo creo que no son compatibles ambos. Y en mi opinión, de acuerdo, por ejemplo, al artículo 1 de la Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales sobre derechos humanos, se tiene que hacer una interpretación conforme de todos los derechos humanos que contienen estos tratados y que combaten a los tratados de libre comercio, porque sin ellos no va a ser posible la vida en unos años. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, David, por tu buena participación, buena explicación y relacionas perfectamente bien la exposición de Alberto de manera general sobre los tratados de libre comercio, en particular lo que comentó Malin respecto a cómo ha sido dañino el Telecán, el Temec en el campo mexicano, con la introducción de un modelo tecnológico, un modelo único, y tú lo complementas con pues, el despojo que están teniendo las comunidades campesinas e indígenas a través que quieren despojarlos de sus patentes, de la biodiversidad que existen en las comunidades campesinas e indígenas. Muchas gracias por tu participación, David. Y ahora sí, abrimos a preguntas y respuestas. Afortunadamente tenemos un poco de tiempo. Tanto Alberto, Malin y David fueron muy escrupulosos en el tiempo y eso nos va a dar oportunidad de tener más espacio para preguntas y respuestas. Muy rápidamente vamos a hacer un primer bloque de preguntas que puedan contestar la panelista y los panelistas, igual en el orden, Alberto, Malin y David. Son preguntas que pueden contestar o ampliar en los temas que ustedes expusieron. Y bueno, esta primera ronda de preguntas, pues una pregunta básica y que nos hacemos nosotros mismos en nuestros diferentes colectivos, redes, en las comunidades. ¿Qué hacer? Existen posibilidades de oponerse, por ejemplo, a la UPOP 91, hacen una pregunta. ¿Es posible lograr una soberanía alimentaria habiendo ya firmado y ratificado el TEMEC? En la introducción de maíz transgénicos, ¿tuvo algo que ver el programa Kilo por Kilo que impulsó en ese entonces la Zagarpa? La mayoría de las tortillerías de la esquina, comentan, usan transgénicos. Maseca compra a pequeños productores o solo a productores de monocultivo. O peor aún,
solo lo importa. ¿De qué manera los individuos comunes, los ciudadanos de a pie, podemos contribuir a evitar el progreso del TEMEC y la defensa del maíz nativo? Y la última pregunta de este primer espacio: ¿existen alternativas legales, sociales, económicas, socioambientales a este dominio corporativo de agricultura industrial? Digamos, es un paquete amplio de preguntas, de comentarios que me gustaría que cada uno, desde su perspectiva, desde su ámbito, pudiera responder, no más de 5 minutos para tener oportunidad de otra ronda de preguntas. Entonces, en el mismo orden, le pediría a Alberto un primer comentario. Adelante, Alberto, y muchas gracias a todas y a todos por sus interesantes preguntas y comentarios. Adelante, Alberto. Abrirlo. Ya. Mira, bueno, en 5 minutos no se puede responder todas las interesantísimas preguntas que hacen. Yo trataría de englobar muchas cosas y espero que los compañeros puedan complementar. El tratado es eso, es una camisa de fuerza. Creo que hay que hacer 2 lecturas del tratado que no son posibles hacer en estos minutos. Uno es, digamos, a todo lo que nos obliga y todos los candados que nos pone, y otra es las pequeñas fisuras que deja como para podernos defender, ¿no? Y es muy importante esta segunda lectura, ¿no? De cómo podemos darle la vuelta a las cosas. Esto implica el poderle, por lo menos eso, tener rendijas de dónde defendernos. No quiere decir que lo mejor es salirnos de esos tratados, porque son una camisa de fuerza. Pero mientras eso suceda, sí hay algunas rendijas para defendernos. Y eso depende también de que el gobierno lo quiera hacer. Esa es una ventaja hoy, que parece, por lo menos en el caso del maíz, que hay una verdadera voluntad política del gobierno de defender el maíz nativo, ¿no? Y de defenderse en eso, porque las demandas son contra el Estado, ¿no? Y las comunidades no tenemos ni voz ni voto en el proceso de las demandas, ¿no? Es el Estado. Demandan al Estado porque no está cumpliendo lo que se comprometió. Entonces, bueno, depende poder mantener gobiernos cercanos a la gente y estar peleando a partir de estas rendijas, ¿no? Ahora, la solución de fondo es salirnos de esos tratados, ¿no? Y hay un proceso actual que ahora se detuvo de empezar a romper con esos tratados. No quiere decir que no se pueda, ¿no? Digamos que en los tratados de inversión, que fueron los primeros que empezaron, después se ampliaron a muchos otros temas, ha habido, no sé, más de 40, no tantos, no sé ahorita el número, de países que han roto con tratados, ¿no? Ecuador rompió con todos los tratados de inversión que tenía, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya seguido haciendo lo mismo, pero por lo menos no tienes una obligación legal. Entonces, los tratados no son eternos, se pueden romper. El problema en realidad, en el caso de México, es más político que legal, porque basta que tú digas me salgo y te sales, ya no te pueden salir. El problema es la dependencia de México de Estados Unidos. Si casi el 80% del poco crecimiento económico que tiene México depende del sector exportador y de la inversión extranjera, y eso está concentrado en Estados Unidos, romper con el tratado así de buenas a primeras, pues no sé qué vas a hacer, ¿no? Si me explico, la economía después de 25 años está demasiado entrelazada con Estados Unidos, con Europa y con otros países, entonces no es fácil salirse, ¿no? Pero la verdadera solución es salirse. Mientras tanto, pues aprovechemos las rendijas que hay. Y la principal defensa son los derechos humanos. Los derechos humanos legalmente están por encima de cualquier otro tratado y cualquier otro derecho. Entonces, argumentar lo que tengamos que hacer en lenguaje de derechos humanos
es la salida. Ahora, tenemos ese problema. Los derechos humanos tienen menos mecanismos para hacerse coercitivos, ¿no? Para obligar. En cambio, ellos sí tienen mecanismos muy fáciles y rápidos para obligarte a hacer, pero el camino está por la vía de los derechos humanos que evidentemente violan estos tratados, ¿no? Y nuestra Constitución, por si fuera poco, lo dice claramente, ¿no? Los derechos humanos están por encima de cualquier otra ley, incluidos los tratados. El problema es cómo los judicializamos, cómo lo podemos usar, pero esa es, digamos, la rendija que nos dejan. Pero esto implica voluntad política de los estados, ¿no? Y por tanto, fuerza social que presione a estados a que lo hagan, ¿no? Bueno, creo que no me da más tiempo para otras cosas. Muchas gracias, Alberto Malin, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a seguir donde terminó Alberto. Por un lado, pues sí estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Lo máximo sería realmente salir del tratado, pero sí, obviamente hay muchos obstáculos como la economía, por ejemplo, y que sí necesitamos utilizar los derechos humanos como argumento para todo lo que necesitamos hacer para así realmente proteger, bueno, visto desde las y los campesinas y campesinos, tenemos que primero como rechazar el UPOV 91, rechazarlo porque realmente se podría, en teoría, crear una salvaguarda o una excepción de que se retira la obligatoriedad de México de ratificar el UPOV 91, y quitar porque sí es una parte de TEMEC y también del Tratado de Transpacífico, pero que sí se puede luchar para que sí se quite y que realmente, pues hasta que ya se ha cambiado la Ley Federal de Variedades Vegetales, pues no estamos en la UPOV 91, y ahora la Ley de Variedades Vegetales está creada, pues sí, en mediados de los años 90 y sí, a partir de más bien UPOV 78. Entonces sí se puede registrar semillas, pero sí no se puede ser dueño de las semillas en México, no se puede sacar un patente de las semillas. Entonces esa es como que la gran diferencia, ¿no? Y pues sí, realmente ahora lo que implicaría entonces lo que ya estaba diciendo David es proteger a las transnacionales, y vamos a quitar esta palabra de derechos si te molesta, para que no hagamos esta confusión, pero sí, realmente, por un lado, argumentar de que no, va a realmente, pues, violar los derechos de las y los campesinos, de sus derechos de tener el poder sobre las semillas, porque por el otro lado, si vamos a ver las declaraciones y convenios de derechos humanos, ahora también México ha firmado el de las y los campesinos, y ahí está incluido el derecho sobre las semillas, entonces nos está dando herramientas de derechos humanos para defenderlo. Por el otro lado, al mismo tiempo, diría yo, que necesitamos una protección legal de los recursos fitogenéticos en el país. Es sumamente importante, muy urgente, que realmente garanticemos que las y los campesinos pueden guardar, salvar cualquier semilla que ellos quieran utilizar y desarrollarlos, porque realmente es así como vamos a poder proteger realmente el futuro de nuestra alimentación. Por el otro lado, lo que necesitamos hacer para llegar a esa soberanía alimentaria es fomentar y dar muchos apoyos a la producción de los maíces nativos. Y cuando digo maíces nativos, pues como les dije antes, como un símbolo de todas las otras especies nativos y la agrobiodiversidad que se está sembrando y guardando en el país y realmente desarrollando. Entonces, porque ahora pues los programas, hay en cierta forma, lo hemos visto, ¿no? Un poco de esa voluntad política, lo que está diciendo Alberto. Tenemos el decreto presidencial en contra del glifosato, también eliminando el uso de los maíces transgénicos, pero realmente necesitamos ver una implementación de estos en las leyes, en los programas, de no solamente así vamos a proteger los derechos del medio ambiente y los derechos sociales, entonces ya de repente no le toca saber
no le toca a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y no le toca a la Secretaría de Economía. Pues sí, le toca a todas las secretarías, ¿no? Entonces tenemos que cambiar toda la manera de verlos y partir de los derechos sociales y medioambientales. Nada más en las políticas, en las políticas públicas para poder crear esa soberanía alimentaria. Entonces, ese es como, digamos, el decreto y también la ley de fomento y protección del maíz nativo. Son primeros pasitos, pero ¿dónde está la ley de fomento y protección del maíz nativo? ¿Dónde está? No lo estamos viendo. ¿Dónde está el reglamento? ¿No? Entonces, sí es voluntad política hasta cierto límite, pero necesitamos como sociedad civil, como consumidores, necesitamos presionar, necesitamos demandar que realmente se aplique. Si no, pues tenemos el otro modelo que sigue siendo dominante, que sigue siendo financiado por las transnacionales. Las corporaciones transnacionales tienen muchísimo más recursos que nosotros, siempre lo van a tener. Y si no, nosotros como ciudadanos y ciudadanas no estamos demandando nuestros derechos, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, siempre buscando estas fisuras en los tratados y aplicar políticas públicas fuertes y programas fuertes y venir con propuestas desde la sociedad civil. Y como también decía pues David, el consumo es súper importante para cada uno y una de los ciudadanos. Entonces, sí, solamente voy a decir lo de los transgénicos en las tortillas, perdón, me emocioné. Entonces, la cuestión aquí es que sí se ha encontrado transgénicos y glifosato en las tortillas, sobre todo en las harinas que está haciendo Minsa y Maseca, ¿no? Minsa y Maseca. No se sabe si por un lado lo están ocupando maíz que está importado, que es transgénico, o realmente las semillas híbridas convencionales que se está importando, que también es el dueño, es propiedad de Monsanto, Bayer Monsanto y Syngenta y todos esos transnacionales, pues no se sabe si algunos de esos son transgénicos, se ha mezclado y después se está cosechando maíces que se supone que son híbridos, pero sí realmente tienen los transgenes y se transfiere a las harinas. No se sabe exactamente de dónde viene, pero se supone que el maíz que importamos, ese es el argumento, por eso estamos importando ese maíz. El maíz que importamos no estamos consumiendo directamente, bueno, sí, a través de la industria de alimentos sí, pero un consumo directo no. Pero sí, desafortunadamente tenemos pruebas que sí. Entonces sí, realmente necesitamos solucionar ese problema y sí, realmente necesitamos disminuir esas importaciones de los maíces. Entonces, pues lo que muchas tortillerías desafortunadamente, bueno, según las entrevistas que he hecho, es que prefieren ese maíz homogéneo de Sinaloa, que todo está limpio, todos están igualitos y lo compran a veces más que de los productores locales. Pero desafortunadamente es así y es algo que tenemos que preguntar en tu tortilla, ¿es maíz nixtamalizado? ¿Es maíz o es harina? Es una diferencia muy grande. Muchas gracias, Marlene. David, por favor, adelante. Claro, sí. Bueno, yo voy a centrar en dos de las preguntas que hiciste sobre cómo combatir a nivel individual y sobre las alternativas a la agroindustria, a la agricultura industrial. Respecto a las alternativas individuales, yo creo principalmente hay dos, y no me voy a referir a alternativas legales, sino alternativas más, bueno, la primera que yo ya les había dicho que es la alternativa del consumo. O sea, cada acto de consumo que nosotros hagamos es un acto político y ese acto debe, o sea, hacerlo de forma consciente, investigar de dónde viene, cómo se produjo ese producto, qué implicaciones tiene. Por ejemplo, si van a comprar ropa en una tienda departamental, si esa ropa se produce gracias a la explotación de niños, niñas y adolescentes, o si se le están pagando los derechos laborales, si la empresa es sustentable o hace acciones sobre sustentabilidad, cuánto CO2 se emitió para transportar ese alimento orgánico que viene de Australia y llegó a México, pero te garantizan que no tiene pesticidas, aunque todo el proceso de transportación en avión para traértelo hasta acá fue más contaminante que si se hubiera usado pesticidas, por ejemplo. Es importante que nuestro consumo sea informado. Yo creo que ese es un acto importante para combatir estas cuestiones. Y la otra es la protesta. La protesta me parece que es una herramienta fundamental. Cuando el gobierno, cuando las instituciones, cuando las empresas, cuando ya nadie te está escuchando,
cuando ya nadie está poniendo atención o no está dentro de sus intereses hacer un cambio, la protesta es una forma importante para combatir estos tratados. Un ejemplo claro es, por ejemplo, que yo lo viví con ustedes el año pasado con la Ley Federal de Variedades Vegetales, que si bien estábamos confinados por una pandemia, a partir de tanto ruido que logramos hacer y tanta protesta, se logró parar la ley, se logró parar una propuesta de reforma de ley de variedades vegetales, que yo creo que si hubiéramos metido amparos, si hubiéramos metido recursos, acciones de inconstitucionalidad y un montón de cosas, tal vez eso no hubiera sido suficiente si no hubiera sido por la protesta. Y me parece que eso, a partir de la sociedad organizada, se pueden lograr grandes cambios, si es que no lo quieren hacer por medios legales o previamente establecidos. La otra, bueno, pasando a la segunda pregunta, alternativas a la agricultura industrial, bueno, o para combatir este tipo de agricultura que fomentan estos tratados, bueno, al menos en el caso del TEMEC, y ustedes no me dejarán mentir, el TEMEC, si bien es un tratado abusivo, un tratado peligroso, también tiene algunas cláusulas ahí que nos ayudan. Hay unas cuestiones ahí sobre materia ambiental que podrían ser de bastante utilidad. El problema es cómo utilizarlas. Si nosotros como sociedad civil vamos a promover un arbitraje internacional, arbitrajes que es bien sabido que buscan la protección de los capitales, no de la sociedad. Eso es importante saberlo y tener entendido ante qué instancia jurisdiccional nos vamos a ir nosotros. Yo, por ejemplo, yo no me iría a un arbitraje internacional contra las empresas o contra otros países que promueven la biotecnología, por ejemplo. Sin embargo, también existen otro tipo de tribunales, como los tribunales internacionales, que son más jurisdiccionales. El tema de los arbitrajes es que son cuasi jurisdiccionales, que parecía que son jurisdiccionales, porque incluso las sanciones que ellos pueden poner son más fuertes que incluso un tribunal internacional. Sobre todo en sanciones económicas. Creo que el problema de los tratados internacionales, sobre todo los de libre comercio, es que las sanciones que nos pueden poner son de muy elevado costo económico para los países. Por eso también los países no quieren meterse tanto a estos litigios. Además del costo del litigio que te va a llevar eso, si llegas a perderlo te va a costar muchísimo dinero. A muchos países es una forma incluso de empobrecimiento. Sin embargo, me parece que podría meterse, o sea, podría haber una colisión entre, por ejemplo, pienso en la Corte Interamericana, o sea, si bien puede ser que no sea suficiente, eso puede legitimar la resolución de un tribunal, por ejemplo, de la Corte Interamericana o de la Tribunal Internacional de Justicia. Esas resoluciones podrían legitimar nuestras exigencias y podrían ayudarnos a nosotros a combatir la vigencia de un tratado, la vigencia de alguna práctica como estos derechos obtentores, puede ser muchísimo de más ayuda. Se han planteado, por ejemplo, con el caso del TEMEC y del TPP, ya voy a cerrar, la utilización de salvaguardas de excepciones. La verdad es que no es viable, o sea, ya me tocaba estudiar esos temas, no es viable hacer excepciones preliminares y hacer salvaguardas en los tratados. Para que se pueda hacer una salvaguarda o una excepción preliminar, se tiene que hacer antes de la firma del tratado. Se intentó hacer eso antes de que se firmara el TEMEC. Rechazaron, el Senado rechazó la solicitud de hacer una excepción preliminar. Y ahora que estamos ya con el TEMEC vigente, la única forma en que podamos poner una excepción preliminar requiere del consentimiento de Estados Unidos y de Canadá, en el caso del TEMEC. Y no están obligados a aceptarlo, lo cual, o sea, la verdad es que me parece muy poco viable. Se puede intentar, pero no creo que vaya a volar eso. Y cambio. Muchas gracias, David, Malen y Alberto, por sus respuestas. Y de verdad agradecemos mucho el interés que hay en este tema y en general el interés que ha despertado este coloquio y los diferentes paneles que hemos tenido. Y pues hoy el tiempo ha sido benévolo y vamos a dar oportunidad a otra ronda de preguntas para que sigamos con esta conversación que sin duda es muy interesante y sobre todo se está poniendo
en el centro del debate muchos de los temas que están comentando. Por ejemplo, Enrique, igual sería... yo quisiera hacerle una pregunta a Alberto. Vamos a seguir con las preguntas. Bueno, hacen una pregunta en particular respecto al decreto que mencionaba Malin, el decreto que prohíbe el glifosato y maíz transgénico, y su relación con el TEMEC. ¿Qué margen de acción a escala nacional e internacional se tiene? Por otro lado, en la discusión pasada de la Ley Federal de Variedades Vegetales, como bien lo dice David, se ha logrado frenar esa iniciativa, que recordemos que es una iniciativa de este diputado ahora del Partido del Trabajo, Heraclio Rodríguez, y que pues gracias a la movilización de las organizaciones de la sociedad se ha logrado frenar, pero tenemos que estar muy atentos. Pero en particular preguntan de una iniciativa del diputado Porfirio Muñoz Ledo respecto a la posibilidad de realizar un parlamento abierto respecto a las reformas de dicha ley y preguntan, bueno, ¿se podrá hacer ello? ¿Qué ventajas y desventajas conlleva hacer este parlamento abierto? Esta pregunta sí va dirigida a Malin, y así la tengo que hacer. ¿Qué diferencia implica en términos de la propiedad intelectual en México la propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales que atiende a OPOP 91, además de los derechos de obtentor? ¿Se podrán solicitar patentes? Y finalmente, en esta ronda de preguntas, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, y por lo que efectivamente 5 minutos, en 3, en 4, pues no es posible abordar todos los temas, pero igualmente les pediría a Alberto, Malin y a David que traten de responder a estos cuestionamientos para dar oportunidad a más preguntas. Y la última pregunta de este bloque es: ¿qué actividades se están realizando desde las organizaciones para la protección de maíces nativos? Entonces, si les parece bien, vamos a cambiar un poquito el orden para poder interactuar de mejor manera, y si les parece bien, empezamos con Malin, después David, y cierra esta ronda Alberto, para dar oportunidad a las diferentes preguntas y comentarios que está realizando el público. Adelante, Malin, por favor, hasta 5 minutos, por favor, para poder tener más tiempo para responder preguntas y escucharlos a ustedes. Adelante. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces no voy a contestar todas las preguntas para dejarlo algo a los otros ponentes. Bueno, la diferencia con la iniciativa de la reforma de la ley de variedades vegetales, sí, eso es el núcleo, que ahora sí se puede obtener, pues se puede registrar y solicitar patentes. Este sí es como, el patente significa eso, que se vuelven las semillas que están patentadas a derecho a una propiedad intelectual, y ese, pues, propiedad intelectual será protegido por parte de el derecho de la propiedad intelectual de la empresa o, pues sí, de la institución pública que tiene la patente, pues está protegido por la ley, y por eso se hace como una criminalización de las y los campesinos que ocupan estas semillas que están patentadas. Por ejemplo, como suele pasar, ¿no? Bueno, así se desarrollan las semillas. Guardas las semillas, los mezclas con otras semillas y sale una mejor semilla que es más según los gustos particulares de la comunidad, los cambios en el clima, o lo que sea, ¿no? Lo que se necesita para el uso del maíz, y ahí se sale una mejor versión, y pues escoges nuevamente las mazorcas que están más adecuados para sus necesidades que quieren, y así se desarrolla. Entonces, ahora, si yo como campesina estoy ocupando una semilla que se supone que si hacemos ese cambio según el OPOP 91 en la ley de variedades vegetales, entonces
si yo agarro una semilla que está patentada y lo mezclo con una semilla y una empresa o la empresa que es el dueño de la semilla o la institución que está encargado de vigilar el proceso lo puede descubrir, en teoría me lo pueden demandar, me lo pueden pues poner multa, depende de lo que dice la ley, ¿no? Pues digamos que realmente la iniciativa de la reforma de la ley de variedades vegetales, como bien decía David, fue más allá de que realmente el UPOV 91 es, porque realmente esa criminalización de los campesinos a través de quemar sus cosechas, si encuentran la semilla en la semilla que está patentada por una empresa en la cosecha de un campesino que no lo ha comprado, entonces se supone que lo podrían quemar sus cosechas, entonces no solamente es el dueño de la semilla, sino los hijos de la semilla también, y esa es como por eso en ese sentido la propiedad intelectual, según UPOV 91, es un poco más allá de la propiedad privada de solamente una cosa, ¿no? Pero sí es realmente, se dice que si un campesino ocuparía esa semilla sin tener el permiso de la empresa, entonces esta persona está criminalizado cuando es realmente, como también estaba diciendo David, son las y los campesinos que han desarrollado las semillas y que lo que debemos hacer son leyes que protegen sus derechos de ocupar esas semillas para poder seguir desarrollándolos, ¿no? Y seguir con esa diversidad, porque las semillas también que se vayan a patentar se supone que son homogéneos, que son estables en sus genes, entonces se está poco a poco no beneficiando a la diversidad, a la agrobiodiversidad, sino más bien a la homogeneidad de las semillas. Entonces, pues somos realmente un banco genético de las semillas para el futuro. Y sí, ese sí es sumamente importante. Yo creo que David también puede pues, amplificar un poco en ese tema, porque sí sabe mucho del tema, mucho más que yo, desde una perspectiva del abogado. También las actividades que estamos haciendo. Pues estamos, por ejemplo, nosotros estamos, Fundación Semillas de Vida, estamos haciendo un proyecto junto con 6 diferentes organizaciones y 6 diferentes universidades más o menos en el país, en 10 diferentes estados, de conservación, de mejoramiento participativo y protección de las semillas, protección campesina de las semillas. Y ese sí es una creación de fondos familiares de semillas, fondos comunitarios, pues también ferias de semillas y mejoramiento participativo a partir del diálogo de los saberes que realmente se puede desarrollar y proteger las semillas en manos campesinas, pero junto con las y los campesinos. No lo puedo desarrollar más, pero también estamos en campañas, con las campañas Sin Maíz No Hay País, con la Alianza por Nuestra Tortilla, y ahí pues surgen cosas todo el tiempo. Ese sí lo podría desarrollar un poco más después. Adelante, pues, David. Muchas gracias, Malen. David, por favor. Claro, Enrique, ¿podrías repetir la primera pregunta? Es quizá me distraje en ese momento. Sí, con gusto. Es relacionado al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre y la relación que tiene con el TEMEC y qué margen de acción se tiene a escala nacional e internacional respecto a TEMEC, el decreto mencionado. Ok, una pregunta complicada. Bueno, primero iré a complementar la respuesta, la pregunta que contestó ahorita Malin. ¿Qué diferencias hay entre el derecho de obtentor y los derechos de patente o la patente? En mi opinión, no la hay. Son lo mismo. Solamente que es un juego de palabras muy cuidadoso. ¿Por qué? Las patentes sobre organismos vivos están prohibidas por ley. Y váyanse a revisar simplemente la ley sobre derechos de autor. Explícitamente dice, está prohibido patentar la vida. Entiéndase por cualquier cosa que esté vivo. Bueno, no me voy a meter con la discusión de los virus, pero sí con una bacteria, un protozoario, un animal, una planta, un hongo, todo está prohibido patentarlo. Que en realidad el derecho de obtentor es una patente. ¿Por qué digo que es una patente? Porque el derecho de obtentor lo que te da es un derecho de exclusividad, al igual que las patentes. Una vez que tú descubres o mejoras una semilla, una planta, un animal, una bacteria, próximamente vamos a ver que van a ser incluso derechos de obtentor o a ver cómo le llaman sobre seres humanos. No me sorprendería que eso entre en el mercado después.
da derecho de exclusividad para que puedas venderla, rentarla, dar derechos, como si fuera propiedad, los mismos derechos de una propiedad privada, que sería venderla, destruirla no, no creo que lo quieran hacer. Y las empresas o las personas, comunidades que quieran utilizar esas semillas que están protegidas. Aguas con esta palabra, protegida, porque no es protección. O sea, protección se entiende mucho como si fuera contra la variedad. No, no protege la variedad, protege el derecho de obtentor, que es distinto. Lo que busca este derecho de obtentor es que las personas que se reproduzcan estas especies, estas plantas, tienen que dar parte de sus ganancias, en términos simples, a la empresa que produjo esa variedad vegetal, en este caso que estamos hablando de variedades vegetales. Eso es lo mismo que una patente. Una patente, por ejemplo, un medicamento, me rento la patente del medicamento, una vacuna ahora que está de moda, por ejemplo, y yo quiero producirla y la vendo. Claro, la puedes vender, pero en mi contrato decimos que tú me tienes que dar parte de esos dividendos. Es lo mismo con el derecho de obtentor, solamente que le cambiaron el nombre para no entrar en conflicto con la ley. Y además también no entrar en conflictos bioéticos, porque también hay discusiones dentro de la bioética que se meten a discutir sobre si debe mercantilizarse la vida. Y las patentes es una forma de mercantilizar la vida. Y hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Y es una discusión que también fueron cuidadosos de no meterse con esa. Y sobre el tema del TEMEC, sobre estrategias, sobre el decreto, sí. Yo creo que este decreto va a ser muy impugnado, ni siquiera en términos TEMEC, por amparo. O sea, tiene muchas formas por donde impugnarse desde las empresas mediante el amparo, pero a nivel internacional yo creo que también se van a ir mucho porque prácticamente está prohibiendo el desarrollo biotecnológico. O sea, la utilización de la biotecnología que protege el TMEC, que es, por ejemplo, el uso del glifosato y el uso de organismos genéticamente modificados, los está prohibiendo. Y el propio TMEC no permite que haya una prohibición tan así. Sobre todo que, para mí, uno de los problemas del decreto es que no fundamenta de una forma adecuada por qué se prohíbe. El glifosato me parece que sí lo hace. Sí se mete en una exposición de motivos por medios de medio ambiente. El tema del maíz es que el maíz salió como algo como que se les fue, como que lo metieron al final en el último artículo, lo dejaron y no dijeron por qué. No hay una buena exposición de motivos de por qué lo están haciendo. O sea, creo que ahí faltó un poco más de meterle más argumentación desde el derecho ambiental, desde el derecho de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. Y no se hizo. Claro, eso no es suficiente como para que se caiga. Falta ver si el gobierno, a la hora de defender esto en amparos o defender esto en litigios internacionales, logra hacerlo, logra hacer una buena justificación. Porque además, el TEMEC sí te permite hacer este tipo de prohibiciones, pero con una buena fundamentación, algo que el decreto no hizo. Cambio. Muchas Quisiera gracias, David. comentar algo sobre eso. ¿Se puede? Adelante, Alberto, es tu turno, por favor. Sí, mira, yo creo que podemos buscarle mucho dónde están las rendijas que podemos, digamos, aprovecharnos para defendernos. Pero el punto clave es la presión y el movimiento social. La primera vez que trataron de aplicar el UPO 91 en un tratado entre Estados Unidos y Colombia, que es la primera vez que aparece la obligación de meterse al UPO 91, llegaron a destruir las semillas de arroz, que es como el maíz para nosotros, ¿no? Es parte de su alimentación fundamental. Llegaron con máquinas a destruirlos. Y hubo un levantamiento campesino impresionante y no han podido aplicarlo. Realmente no han podido aplicarlo porque se armó prácticamente una revolución social a la hora que llegaron a tratar de destruir las semillas. Es importante buscar la parte legal, las rendijas que tiene, defenderte a base del derecho humano que está por encima de todo, de otros tratados que finalmente no permiten patentar la vida, como ya se
Todo eso es muy importante tenerlo como argumentación, pero al final lo clave es el movimiento social que hace inaplicable las cosas. Ese es uno. Y dos, me parece que es muy importante, lo hemos dicho varias veces, la alianza con los movimientos sociales de los países del otro lado del tratado, en este caso de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que tienen una fuerza interna importante, los sindicatos, por ejemplo, en Estados Unidos, y el movimiento ambientalista en los dos países es muy fuerte, y están absolutamente en contra de los tratados. Entonces tenemos que construir no solo una fuerza social organizada en México, sino esas alianzas con Estados Unidos y Canadá para defendernos en los tres países, ¿no? Creo que finalmente las alternativas son más políticas y a buscar los resquicios legales que hay. Pero bueno, los resquicios legales, la gente que nos hemos metido más a estudiar, podemos aportarlo al movimiento como argumentos, pero la clave es política finalmente, es la fuerza que logremos como movimiento social. Seguramente van a impugnar el decreto de López Obrador, ¿no? Y si se puede sostener, se va a sostener por la presión de la gente. Porque el capital tampoco es estúpido, tampoco es estúpido. Lo más peligroso para las ganancias del capital es la inestabilidad política. Y si ven que eso va a generar una inestabilidad impresionante, eso es veneno para los negocios, es veneno para la inversión y se van a rajar de mantener las demandas. Entonces, digo, podría aportar en términos de dónde están las rendijas legales para defendernos, pero creo que la clave está en que logremos fortalecer al movimiento y los que podamos aportar al movimiento, digamos, las rendijas legales que pueda haber, pero si no hay fuerza y protesta, no va a pasar nada. Esto de lo post 91, perdón, bueno, el nuevo POD se logró no aplicar precisamente por la fuerza del movimiento. Ahí está la clave, creo yo. Sin negar todo lo que se ha dicho y que podía seguir profundizando, dónde están las rendijas legales que podemos hacer, pero la rendija fundamental es argumentar derechos humanos. Esa es la rendija fundamental en términos legales. Pero pues sabemos que eso tiene sus dificultades y si hay un movimiento, eso va a prosperar y si no, no va a prosperar. Como está la demanda contra el maíz transgénico. ¿Por qué ha prosperado? Porque saben que hay un movimiento detrás. Gracias. Gracias, Alberto, David, Malin, por Alberto, sus respuestas muy interesantes. Y de verdad agradecemos a cada uno de ustedes por todas las preguntas y comentarios que están realizando. El tiempo es un enemigo, va en contra nuestra, porque quisiéramos darle salida a todas las preguntas para tener más tiempo para responder y dialogar con cada uno de ustedes. Sin embargo, pues ya nos queda poco tiempo para acabar esta transmisión, pero tengan por seguro que vamos a seguir conversando, dialogando y siguiendo alimentando este conocimiento respecto a los temas que nos interesan en los más amplios sentidos de las palabras. Bien, vamos a tener una tercera ronda y quizá final de este panel. Bueno, rápidamente, desde Ecuador nos escriben y comenta que actualmente se está cocinando una ley, me imagino, parecida a lo que está pasando en México respecto a la Ley Federal de Variedades Vegetales, y comenta que los campesinos no están siendo tomados en cuenta y pregunta más respecto a la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Otra pregunta, ¿qué debería hacerse para tener una protección efectiva de la riqueza genética en las comunidades rurales de México? Preguntan sobre el decreto presidencial, me parece que ha sido abundado, no con la amplitud que se requiere, pero quizá próximamente, en los próximos meses, vayamos a tener un evento relacionado con el tema de
el decreto recientemente publicado. Respecto al cambio de gobierno en Estados Unidos, preguntan respecto a qué perspectiva hay, si puede haber cambios respecto a la relación Estados Unidos-México, con la relación de los tratados del TEMEC y sobre todo en la parte de la producción campesina y milpa en México. Otras preguntas. Rápidamente, ¿están patentadas las semillas nativas de maíz? Hacen esa pregunta. Otra cuestión respecto, se contrapone la visión de la cuarta transformación, del gobierno de la cuarta transformación, de prohibir el uso de maíz transgénico con la actual legislación y tratados internacionales. ¿Cómo se podría apoyar a los productores para que no les sigan despojando de sus semillas, de sus patentes, etcétera, etcétera? Otra pregunta, ¿puede haber leyes de protección y otros recursos? Pero, bueno, es un comentario más bien, perdón. Puede haber leyes de protección y otros recursos, pero no se hacen válidos a menos que se haga algo en contra del capital extranjero. En este caso, si se aplica, si es para las comunidades, es un comentario que nos hacen. Y bueno, hay de verdad muchas preguntas sobre el tema, pero pues ya nos quedan poco más de 15 minutos y me gustaría que pudieran resolver estas preguntas, estas dudas y finalmente cerrar el panel con comentarios finales. Entonces, si les parece bien, continuamos. Ahora le vamos a dar en primera instancia, si podemos ser más breves para tener un cierre de este panel y iniciaríamos con David, Alberto y cerraríamos con Malin para darle diversidad a las participaciones. Entonces, si podemos ser breves para dar un final, comentario final en este panel. Adelante, David, por favor. Claro, gracias. Intenté ser muy, muy, muy breve. Me quedé muy, muy picado con lo que dijo ahorita Alberto. La verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que él decía y solamente quise como agregar que tenemos que tener muy claro qué es el derecho. Y el derecho es una herramienta una herramienta de poder, una herramienta para conservar el poder de los poderosos. Y mientras entendamos que el derecho ha sido creado para eso, podemos encontrar formas para combatirlo. Sobre todo los derechos humanos son una herramienta, son estas rendijas que tenemos que buscar. Porque está viendo también los comentarios que nos decían que por qué tenemos que estar buscando entre las rendijas del derecho. Pues sí, porque el derecho está hecho para mantener los privilegios, mantener el poder de la clase poderosa. Y los derechos humanos son como esa rendija para poder salir de ahí o para poder tirarlos si es que es posible. Sobre cómo conservar la diversidad de las semillas, creo que eso puede ser una pregunta para el siguiente coloquio, que es van a haber especialistas sobre genética de la conservación, por ejemplo, que nos puedan decir más qué prácticas y cómo podemos hacer mantener la diversidad a través de la conservación. Respecto a Biden, Trump, la política con Estados Unidos, mi perspectiva, mi lectura es que va a ser igual o peor, no va a ser mejor. Tal vez en temas migratorios sí, que para mí también es un tema importante, pero en términos económicos, con empresas, con agroindustria, los mismos industriales que apoyaban a Trump son los mismos industriales que apoyan a Biden. Las mismas empresas, el mismo establishment es el mismo que está moviendo ambos intereses. O sea, no ha cambiado, solamente que Biden es la cara carismática. Trump no era carismático, es la única diferencia, pero las demandas van a caer y Biden también ya dijo, y su gobierno, la gente encargada sobre todo de comercio exterior, ya ha declarado que van a hacer demandas contra México por incumplimiento del TEMEC. O sea, no va a mejorar la cosa, incluso puede ser peor. Y el TEMEC va a ser su herramienta fundamental para empeorar la situación. ¿Están patentadas las semillas de maíz? Sí, hay patentes, hay derechos de obtentor. Si quieren, ustedes pueden entrar a la página del SNICS, que es el Servicio Nacional de no sé qué de semillas. No tengo presente el nombre completo. Ahí pueden ver, son semillas híbridas mejoradas por las empresas. No todas las semillas están patentadas.
hay semillas que no. Me hubiera gustado hablar sobre, por ejemplo, el tema del maíz solotón, que ya sea en otro momento, que es un clásico ejemplo de esto. Pero sí, hay semillas híbridas que ya están patentadas. Hay muchísimas, de hecho, muchísimas. O sea, decenas, si no es que ya cientos de semillas, de tipo de semillas de maíz que se han patentado, porque año con año se siguen patentando y patentando y patentando semillas. Y los derechos de patente, al menos hasta el año pasado, me parece que duraban 15 años los derechos de patente. Con la nueva ley me parece que son de 20 a 25 años, que incluso van más allá de lo que dice el propio UPOP. ¿Cómo hacer para proteger o evitar el despojo de las semillas nativas? Bueno, aquí me parece que es importante que tengamos conversaciones, acercamientos con las comunidades originarias y con los pueblos campesinos. Ellas son las personas encargadas, las comunidades encargadas de proteger y de conservar estas semillas. Pero ¿cómo lo van a hacer si no? Creo que también tenemos que enseñarles, y ellos también nos tienen que enseñar. Tiene que ser como un intercambio de puntos de vista, porque también es importante también hacerles ver a ellas, a estas comunidades, los beneficios económicos que les puede traer también para ellas. Porque muchas veces ellas se ven obligadas a adquirir semillas híbridas, semillas mejoradas por la industria, para cumplir con sus necesidades, sobre todo necesidades económicas. Entonces creo que es un factor fundamental que tenemos que observar para poder conservar las semillas nativas. Porque podemos hablar de la milpa y ponernos muy románticos sobre qué es la milpa y cómo conservarla y cómo mantenerla. Pero si a las familias eso no va a ser suficiente para sacarlas, por ejemplo, de la pobreza, para sacarlas de la pobreza alimentaria, de la exclusión, creo que no va a ser suficiente. Creo que sería... Gracias, David. Alberto, por favor, un comentario breve y después Malin, para ir cerrando. Sí, mira, una de las rendijas más importantes es que en casi todos los capítulos, tienen momentos en los que dicen que la salud está por encima de esto, ¿sí? Entonces creo que en el caso del maíz transgénico, el gran argumento es que sea dañoso para la salud. Todos lo sabemos. El problema es que no han permitido las investigaciones suficientes para probar los daños a la salud que tiene el maíz transgénico, ¿no? Entonces creo que, pero ahí está, digamos, un arma muy, muy, muy importante, ¿no? Ciertamente en varios momentos del tratado se dice casi como para no quedar mal, ¿no? Que los derechos humanos están por encima y que el derecho a la salud puede generar excepciones, pero para eso hay que probar que es un derecho, digo, que es un daño a la salud, los transgénicos, ¿no? Pero bueno, ahí hay un campo muy, muy importante también para los investigadores de poder tener mucho más fortalecido la investigación del daño que hacen las semillas transgénicas y el daño que se hace rompiendo la biodiversidad, digamos, el desequilibrio ambiental que esto genera. Me parece que ese es un arma muy, muy importante. Pero volvemos, las leyes, digamos, aún cuando están hechos para el capital, nos dan algunos derechos, el derecho laboral y una serie de cosas, los derechos humanos. Pero todo derecho es real si tienes la fuerza para hacerlo valer. Si no hay fuerza para hacerlo valer, es de papel. Nuestra Constitución está llena, pero llena de derechos importantísimos, pues fue la primera Constitución social, fruto de la Revolución Mexicana, pero si no hay la fuerza para hacerlos valer, pues son derechos de papel. Entonces volvemos, hay que aprovechar las rendijas del derecho que hay que aprovechar los huecos que tiene el tratado, hay que aprovechar otros tratados no de libre comercio que son tan igualmente vigentes, pero el fondo es que tengamos la fuerza para hacerlos valer, ¿no? Gracias, Alberto. Adelante, Malin, un comentario breve para poder cerrar. Sí, claro. Bueno, quería mencionar un poco sobre la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Pues es una iniciativa pues, de ciudadanos y movimientos sociales, organizaciones campesinas indígenas que ya desde hace 13 años, si no me equivoco, son
14 ya, bueno, 13, 14 años se ha luchado por el derecho de las y los campesinos, pues, como el eje principal del maíz nativo de producción de mediana y pequeña escala, pero sí en el contexto y a partir de la soberanía alimentaria, y realmente pues el maíz no sigue existiendo sin la milpa, sin el frijol, sin la calabaza, sin los quilites. Entonces es todo por la lucha por un nuevo modelo agroalimentario. Antes estaba diciendo sobre ese modelo agroalimentario dominante que está empujado pues desde Estados Unidos, ahí está su origen, pero lo que necesitamos es luchar por otro tipo de modelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué son las alternativas que tenemos? Y sí necesitamos llegar así a acercarnos a la soberanía alimentaria, donde realmente el poder sobre los recursos productivos y reproductivos está en las manos campesinas, pero que también es un sistema alimentario saludable que nos está dando salud hoy y para las generaciones futuras. Pues algunas de las herramientas, pues quería como que solamente decirlo rápidamente, desarrollarlo en la conservación de las semillas en situ, que es súper importante porque es el contrario in vitro que se tiene en los bancos de semillas esas gigantes. Aquí en México tenemos CIMIT, el banco de semillas más grandes en el mundo de semillas de maíz y trigo, y sí, realmente se están argumentando, pues ya tenemos el maíz ahí, pero no es cierto, porque el maíz, ¿cómo se desarrolla? En las manos campesinas que lo selecciona, lo guarda, lo ajusta. Cambio climático, pues los maíces nativos que aguantan más la sequía, el frío, son los que sobreviven. Entonces en la siguiente generación van a ser más resilientes, esa palabra que ahora es muy de moda, ¿no? Pero sí, realmente así se pueden desarrollar las semillas. Es la única manera de seguir teniendo esa diversidad de las semillas y seguir teniendo semillas en el futuro. Entonces esa es una de las cosas que se puede hacer. Una de las otras cosas es que necesitamos realmente pagar más para los maíces nativos, a los campesinos que lo están sembrando, porque están pagando demasiado poco. Pues podría ser a través de mecanismos de diferenciación. Es súper complejo, pero sí hay que buscar la manera de dar subsidios a servicio ambiental que están dando. ¿Por qué no? Servicios sociales, servicios para las futuras generaciones. Es que vale tanto, mucho más. No tiene un valor económico, pero sí tenemos que darle el valor económico que realmente tiene para nosotros, para la sociedad, de tantas diferentes perspectivas que se ha ido ignorando tanto a partir de ese modelo agroalimentario que existe ahora, que sí es dominante, ¿no? Entonces, pues también, o sea, acabo con decir eso, que también realmente ahora los campesinos, muchos no están conscientes de qué tipo de raza de el nombre de la raza de sus maíces, o qué tipo de maíces, o así como, digamos que eso es un poco solamente caracterizar los maíces y darle como ese valor en sí, de que sí, así es este maíz y sirve para esto y está producido aquí en esta comunidad, en ese contorno, en este contexto, con esas condiciones, y si sirve para esos alimentos. Ese es sumamente valioso, y hacerlo, revalorizar realmente este trabajo que están haciendo las y los campesinos y todas las comunidades campesinas. Gracias, ahí lo voy a acabar para que puedan ser. Muchas gracias, Malin, David y Alberto, por sus respuestas, por sus comentarios, sus ideas, sus propuestas. Miren, de verdad estamos muy agradecidos por el interés que ha generado este tema y otros temas que se han desarrollado en los diferentes paneles que ha tenido este coloquio. Quiero hacer un rápido recordatorio antes de cerrar con la invitada y con los invitados, que hemos hablado sobre afectaciones de los transgénicos. Hemos hablado sobre maíces nativos en milpas para la soberanía alimentaria. Hemos hablado sobre las políticas de gobierno sobre el campo ante los transgénicos y estos nuevos cambios. Hoy nos tocó hablar sobre las leyes de libre comercio frente a los derechos de las y los campesinos. Y el próximo martes los invitamos y les recordamos que tenemos el último panel de este coloquio, los organismos genéticamente modificados en el futuro. Misma hora, mismo canal, y los esperamos. Y agradecer infinitamente a nuestros escuchas, a la gente que nos ha visto a lo largo de estos paneles, y a lo largo de este panel en particular,
pero no nos queremos despedir sin antes, en un minuto, en muy poco tiempo, muy breve, que nos puedan dar un comentario final nuestros excelentes panelistas. Entonces, ahora sí, empezaríamos por Alberto, Malin y David con un comentario final y breve para posteriormente terminar la transmisión de este importante panel. Adelante, Alberto, con un comentario final y breve. Gracias. Micrófono. Tu micrófono, Alberto, por favor. En síntesis, yo lo que diría es, hay alternativas, tiene rendija los tratados, no están totalmente blindados, hay gente que podemos aportar y ayudar a encontrar estas rendijas, pero tenemos que crecer enormemente la fuerza, en este caso campesina, que es la única garantía de que podamos parar esto. Adelante, Malin, por favor, comentario final y breve. Sí, realmente lo que necesitamos es proteger, además de esto, lo que acaba de decir Alberto, necesitamos proteger las semillas nativas en manos campesinas, necesitamos buscar pues el apoyo de los movimientos, las demandas de los movimientos y las alternativas en las comunidades campesinas, junto con toda esa fuerza de movimientos que necesitamos realmente demandar que sí se incluye y que sí se desarrolla realmente pues, políticas públicas que están de acuerdo con lo que pues ahora están diciendo, que si vamos hacia la soberanía alimentaria y si necesitamos presionar y si necesitamos organizarnos en muchas diferentes maneras, en todas las maneras que se pueda dentro de estas condiciones tan delimitadas, pero sí es sumamente importante lo que acaban de decir. No vamos a poder prohibir y quitar los transgénicos de nuestro consumo, de nuestra producción agrícola, si no hay una demanda de los movimientos sociales y de las y los ciudadanos. Gracias, Malin. David, por favor, un comentario final. Sí, creo que aquí en esta mesa hemos dado un panorama un poco, mucho sombrío y poco esperanzador, pero creo que no todo está perdido. Hay salidas, hay soluciones, hay otras alternativas. Solo es importante organizarnos, es importante hacerlo de forma colectiva, porque creo que solamente peleando de forma colectiva podríamos lograr alcanzar estas salidas, estas nuevas alternativas para que haya un verdadero cambio. A nivel individual dudo que logremos hacer grandes avances. Creo que la solución sería hacerlo a través de medios colectivos. Muchas gracias, David. Pues ya para finalizar este interesante panel sobre los tratados de libre comercio, no nos quisiéramos despedir sin antes, primero que nada, agradecer a Malin, a David y a Alberto por sus exposiciones, por compartir su conocimiento. Ha sido un gran aprendizaje y sobre todo retomar estos temas de los tratados internacionales, a veces olvidados, a veces que generan, son temas complejos, pero que volvimos a retomar. Segundo, agradecer a cada uno de ustedes por escucharnos, por vernos, por su interés, por sus preguntas. Recordarles que nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde a través del Facebook de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y de las organizaciones convocantes. Y finalmente, agradecer y reconocer a todo el equipo de trabajo técnico, a todo el equipo que ha trabajado incansablemente en la preparación de estos paneles, de este coloquio, que pues no se ven, pero que sin ellos, sin ellas, no sería posible estos paneles. Así que los temas ahí están. La lucha no se acaba. Vamos a seguir debatiendo, reflexionando, analizando y sobre todo poniendo los temas a debate para
que los beneficios sean para la gente y no sean para un puñado de transnacionales que se han beneficiado por este modelo depredador que han comentado Alberto, Malin y David. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en las próximas sesiones. Estén pendientes y de verdad agradecemos infinitamente el interés que han puesto en estos temas. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Cuídense. Gracias a todos.